David, tú como periodista, documentalista, has viajado, bueno, aparte de Sudamérica, has estado ahora por toda Europa y el cercano Oriente, lógicamente, como hemos hablado antes. Entonces, ¿cómo ves tú, después de con tu experiencia, el periodismo actual a nivel general en Venezuela? Bueno, yo creo que hay dos fenómenos que están sucediendo de manera simultánea y que son muy interesantes. Por un lado, todo a nivel popular y a nivel de movimientos sociales, tanto en Europa como en América Latina, en Oriente Medio, en el mundo árabe, en Estados Unidos, hay una explosión de los medios alternativos, sobre todo usando las nuevas tecnologías, usando pequeñas cámaras como la que se está usando para esta entrevista, obviamente usando también las nuevas redes sociales, que todo ya es, digamos, un tema común, Facebook, Twitter, YouTube, el subir vídeos y todo el resto de redes sociales que existen. Yo creo que se está usando cada vez más, lo hemos visto desde en el movimiento de los indignados hasta en las revueltas árabes, hasta incluso como se vio en el uso por parte de los movimientos populares en Venezuela ya en el año 2002 para contrarrestar el golpe de Estado que se hizo contra el gobierno bolivariano. El uso de los teléfonos celulares, de los teléfonos móviles, el uso de Internet y el uso de las pequeñas cámaras de vídeo fueron determinantes para poder detener el golpe de Estado que pretendía colocar a una especie de Pinochet en Venezuela. Es decir, esas nuevas redes sociales que usan las tecnologías modernas es un fenómeno fundamental. Está pasando tanto en Europa como en América Latina o en el mundo árabe o en Palestina. El ejemplo de la flotilla yo creo que es determinante. La flotilla es una confluencia de estas nuevas tecnologías y estos medios alternativos con otro nuevo fenómeno que creo que no ha sido tan analizado y también es determinante, que refleja el nuevo mundo multipolar en el que vivimos. Es decir, el surgimiento y la fuerza que el sur global y que la periferia del mundo está tomando. Estamos hablando del mundo árabe, de América Latina y de televisiones como Al Jazeera, de televisiones como Telesur, que ya no son medios alternativos, no son medios de los movimientos sociales o de los movimientos populares, sino estamos hablando de televisiones con una potencia tal como para poder competir y rivalizar y en muchos casos superar a CNN, Televisión Española o la televisión francesa. Estamos hablando de televisiones que tienen satélites, estamos hablando de televisiones que emiten a nivel global, que emiten en diversos idiomas, que tienen una potencia de emisión y periodística muy fuerte. Yo creo que están sucediendo simultáneamente estos dos fenómenos. Los medios globales occidentales están viendo en la competición cómo compiten con ellos los medios de las nuevas potencias, podríamos llamarlos así, globales. Turquía, mundo árabe, Brasil, Venezuela, hasta China, India, Rusia. Todo el mundo ahora puede jugar al periodismo y todo el mundo puede rivalizar a nivel de televisiones globales. Y al mismo tiempo, simultáneamente, desde abajo los ciudadanos y los movimientos populares del mundo también están teniendo acceso y muchas veces están siendo reflejados en esos grandes medios. Es decir, desde Venezuela, si tú ves el movimiento de los indignados, te informas a través de la televisión venezolana o de Telesur, vas a tener muchísima más información y muchísimo más desde abajo y directa que la que puedes tener en la propia televisión española o catalana o valenciana. Es decir, eso es un fenómeno muy interesante, cómo hoy en día, desde el sur, la población está mucho mejor informada de lo que pasa en el mundo e incluso de lo que pasa en Europa. Es decir, un venezolano seguramente sabe más sobre los indignados que un español, y un venezolano seguramente sabe más sobre la flotilla que un francés o un español. Es decir, yo creo que eso es muy muy interesante y en la flotilla se vio perfectamente. En la flotilla había más de 40 medios internacionales, tanto grandes medios de países emergentes, Turquía, Latinoamérica, Pakistán, como medios alternativos de todo el mundo. La potencia que tuvieron fue el hecho de poder emitir vía satélite y poder emitir vía internet al mundo entero. Es decir, la mayoría de la población, una semana antes del ataque a la flotilla, estaba viendo en directo el viaje de esa flotilla. Todo el mundo sabía que había 700 activistas tratando de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Todo el mundo, excepto Europa y Estados Unidos. De hecho, hay una anécdota muy interesante, que la BBC se colapsó, su centralita se colapsó por llamadas de ciudadanos británicos que protestaban por el hecho de que a través de internet estaban viendo como todas las televisiones del mundo informaban sobre la flotilla y en cambio la BBC no, pero como hoy en día existe internet, la gente puede saber que su propia televisión no le está dando la información correcta, como sucedió en el 11M. Es decir, yo creo que esos fenómenos están sucediendo cada vez más
y eso está permitiendo una mucha mayor democratización del espacio periodístico y comunicativo.